Bienvenidos a Derecho Empresarial. Hoy vamos a abordar el tema de órganos de la sociedad. Empezaremos con la Junta General de Accionistas. Si bien es cierto, nos vamos a apoyar siempre en nuestras láminas, en ella el día de hoy estamos apreciando no solamente el título del tema que vamos a ver hoy, sino apreciarán que vamos a hablar de la convocatoria. Vamos a hablar de la reunión y de hasta qué facultades tiene la Junta respecto de la sociedad. Entonces, solamente de ilustrarnos con la lámina, podemos ver que hay 3 personas, con eso se está cumpliendo con el requisito de la sociedad, que es mínimo 2, ¿no? Máximo acorde a cada tipo de sociedad. Tenemos 3 personas. Una dice, estoy de acuerdo, la otra dice, aprobemos las cuentas anuales y otra dice que también está de acuerdo. El que dirige, si podemos verificar, es la persona que es el presidente de esta junta. Y entendemos que los otros 2 son partícipes, pero de todas formas uno de ellos va a ser el secretario, que va a ser el que va a tomar nota y a posteriori va a redactar el acta que corresponde a esa sesión. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley respecto de la Junta General de Accionistas? Aquí, en el tema de las sociedades, nos dice el artículo 111 de la Ley General de Sociedades que el órgano supremo de la sociedad es la Junta General de Accionistas. Pero ¿por qué es el órgano supremo la Junta General de Accionistas? Partamos de lo mínimo para poder ir a lo máximo. Si bien es cierto, la sociedad se compone por mínimo 2, máximo la cantidad que sea acorde a la sociedad. Esto quiere decir entonces que todo lo que los socios, que a su vez han aportado a esa sociedad, pretenden realizar, tiene que estar universalmente de acuerdo o tiene que estar mayoritariamente de acuerdo. Ahora, partamos también de decir, ¿todos los accionistas necesariamente van a ser escuchados o será solo que algunos van a poder expresarse, y no solo expresarse, sino van a poder decir, mira, yo voy a estar presente, yo voy a decir lo que pienso, pero no necesariamente voy a votar? Entonces, son pequeñas aristas que también las vamos a ir viendo de manera muy práctica. En la misma lámina en la que estamos dice, ¿deben participar todos los accionistas? Sí, necesariamente tienen que participar todos los accionistas porque obviamente son los que han aportado el capital. Y dice, ¿todos asumen acuerdo? En realidad asumen los acuerdos, ya sea los que no estén, los que se retiraron a pesar de que han estado en la sesión y los que se quedaron hasta el final. Vamos en todo caso a poder apreciar ya de manera muy desmenuzada el tema de la Junta General de Accionistas. Si bien es cierto, es el órgano supremo de la sociedad, está regulado en nuestra ley, pero para que se conforme todo el grupo humano de los accionistas, lo primero que se tiene que hacer es llamarlos a participar. Dice que la ley, se dice que el estatuto permite que los accionistas se reúnan, ¿no?, en junta como órgano supremo. Pero, ¿qué pasa cuando los mismos accionistas solicitan reunirse? ¿No? Sí, efectivamente, hay un mínimo de porcentaje de participación de los accionistas que pueden solicitar a la Junta el reunirse para determinados puntos. Es decir, entonces, que no solo la ley, el estatuto, sino también a petición de los accionistas se puede llamar a una junta. Dependiendo de los tipos de sociedad, tenemos que verificar si el quórum y la convocatoria corresponde y a su vez acredita este tipo de sesiones. Es por eso que justamente nuestra lámina con la que nos auxiliamos indica requisito general, debidamente convocada, quórum correspondiente. Todos los accionistas están sometidos a los acuerdos adoptados. Entonces, partamos de que sí es debidamente convocada. Empecemos de que la Junta General, que a su vez está representado, ya sea por el directorio o, en su defecto, por el gerente, convocan a una junta. Para que convoquen a una junta, esta junta debe ser convocada dentro de un plazo determinado de días
en la cual, para efectos de la misma publicación del día, tiene que pasar un tiempo. Vamos a poner un ejemplo concreto respecto de que hubiera un grupo de accionistas que solicita a la Junta reunirse, por ejemplo, para poder ver a futuro la firma de un contrato. Ejemplo, un grupo de accionistas ve que en el local que ellos tienen un espacio suficiente como para que la empresa Bayas pueda colocar publicidad en la parte exterior. Entonces ese grupo de accionistas dice, ¿sabes qué? Nosotros queremos informarle a la Junta que hay una empresa llamada Bayas interesada en colocar publicidad en la parte exterior de nuestro local. Y por ende tenemos que ver un poco la negociación de este contrato. Entonces, este grupo de accionistas presenta una carta a la mesa de partes de la Junta General, ¿no? En todo caso la Secretaría de la Junta, presenta el documento y 15 días después de haber sido presentado, la Junta, en su representación, deberá de convocar a una sesión con ese motivo. Después de estos 15 días que ha sido publicado, debe mediar aproximadamente unos 10 días para la realización de esa sesión. Ahora, en esa sesión se expondrá ese problema, ese detalle respecto de la contratación por parte de la empresa Bayas de los espacios que nuestra empresa dentro de su inmueble tiene disponibles para colocar la publicidad. Hasta acá, como se dan cuenta, estamos viendo la regularidad y acreditación de la convocatoria. Se ha seguido un esquema. El esquema que se ha seguido es, primero, hacer caso respecto a lo que dice la norma, en este caso, la llamada de los accionistas a poder realizar la sesión. Luego, la misma Junta ha considerado conveniente publicar esa posibilidad de reunión para ya, digamos, concretarla en una fecha determinada. Una fecha determinada que tiene que tener a su vez un plazo. Ustedes, cuando hagan el seguimiento de la norma, verificarán esto en el artículo correspondiente. Ahora, entonces ya estamos en una sesión convocada por la Junta. Vamos en todo caso a hablar del quórum. ¿Qué es el quórum? El quórum es la participación activa de los accionistas en esa sesión. Vale decir que si se ha convocado a los 20 accionistas de esa sociedad y en primera convocatoria está el 50%, es decir, están 10 personas, quiere decir que sí, yo puedo realizar en primera convocatoria, en el horario que he indicado, mi sesión. Y ante eso puedo plasmar un acuerdo. Ahora, también hay que ver el tipo de llamado que se hace para efectos de realizar esta sesión. Como es un tema extraordinario, algo que ha venido y que lo que primero que tenemos que hacer es negociar en todo caso una contraprestación por el uso de esos espacios respecto de la empresa Bayas, si estamos tomándolo como ejemplo. Entonces eso se tiene que debatir, pero ese acuerdo sí tiene que ser plasmado, ¿no?, en un acta posterior. Bueno, estábamos con que nosotros somos 20 accionistas, se ha convocado a esa sesión, tenemos que, en primera convocatoria tenemos a 10 personas que son el 50% de lo que indica el quórum para este tipo de sesión y tranquilamente podríamos nosotros hacer ya la Junta porque tenemos inclusive el tema de los acuerdos. ¿Qué tal si este punto que estamos viendo fuera de carácter de poder tener un quórum calificado? ¿Qué dice la norma al respecto? Para tener un quórum calificado tendríamos que tener en primera convocatoria los 2/3. Si nosotros nos estamos fijando en una cuestión matemática, que los 2/3 serían, planteándonos sobre el 100%, estaríamos hablando que si le aplicamos los 2/3 sería el 66% de accionistas que estuviera. Si tenemos 20 accionistas, el 66% estaríamos hablando que fuera por lo menos unas 13
o 14 personas aproximadamente. Ya podrán ustedes realizar su actividad matemática. Pero estamos hablando que sería 16% más de la mitad respecto de las 20 personas. Es decir, un aproximado pues de unas 12 a 14 personas. Ahí tendríamos la mayoría calificada en primera convocatoria, pero en segunda convocatoria estaríamos teniendo los 3/5. Los 3/5 son aproximadamente el 60% de las personas que conforman el accionariado y que obviamente deben tener voz, porque este tipo de acuerdo se hace para efectos de que sea aplicable para todos los accionistas, ¿no? Inclusive los que no están, por eso le hemos hablado de los que no están presentes. Entonces, respecto de este tema, ya hemos hablado de cómo se convoca, ya hemos hablado cuáles son los requisitos del quórum. Ahora, el quórum es preferible tenerlo desde el inicio de cuando nosotros hemos convocado. Si bien es cierto, nosotros para la convocatoria decimos, va a ser en las instalaciones de la sociedad. Se indica la dirección, se indica de quiénes son los que están convocando debidamente acreditados, y lo primero que se ve es, a ver, quiénes son los que están asistiendo, cuál es la lista de asistencia. En base a eso se verifica el quórum, cuántos de estos sí están autorizados debidamente, es decir, son accionistas que mínimamente han suscrito y pagado las acciones de las cuales son participantes en esa sociedad. De acuerdo a eso, aplicar el quórum. Una vez que ya tenemos el quórum para efectos de los acuerdos válidos más adelante, ya podemos iniciar la discusión y el debate sobre el punto de agenda. En este caso sería el tema del contrato de vallas respecto de nuestros espacios abiertos para utilizarlos como parte de su publicidad. Hay diversas opiniones de los accionistas, hay algunos que sí están de acuerdo, hay algunos que no están de acuerdo. Finalmente se ve que hay una mayoría. Cuando se llama a votación y efectivamente tenemos para los acuerdos, recuerden en ese sentido que es muy diferente la cantidad de personas que están para iniciar la sesión que se requiere en todo caso para el acuerdo. Tenemos que ver allí si fuera en mayoría calificada el 66% de los asistentes de acuerdo respecto de una, o el 60% si fuera una segunda convocatoria. Dependiendo de esto se llegan a los acuerdos, se suscribe por el presidente y por el secretario, y en algunos casos se permite la firma de algunos socios. Si bien es cierto, hemos podido explicar cómo es el manejo de esta junta respecto de la convocatoria y el quórum, también tenemos que tener en cuenta que la Junta General de Accionistas como órgano máximo tiene que también tener unos lineamientos. Esos lineamientos que tiene que tener también están en la norma, y como por ejemplo, ¿no?, y lo podemos citar, tiene la capacidad inclusive de delegar algunas facultades en su directorio y en su gerente, pero todo con responsabilidad civil y penal, de las cuales en sesiones anteriores ya hemos hablado. Es más, recuerden que estamos hablando de una junta general. Dentro de esto vamos a hablar qué tipos de juntas generales pueden existir. Por ejemplo, las juntas generales obligatorias o las anuales, que necesariamente se tienen que llevar a cabo una vez al año. Las otras son otro tipo de juntas que, como por ejemplo el caso del tema de vallas, se ha tenido que realizar porque es una situación que ha devenido y que necesita verse. Esos son otro tipo de juntas. También hay juntas especiales para aquellas acciones que tienen calidad especial. Hemos visto en sesiones anteriores que hay tipos de poderes. ¿Se acuerdan? Inclusive hablábamos de los bancos. Hay poderes tipo A, tipo B, hasta el terminar el abecedario. Hay poderes tipo 1, tipo 2 y así, bueno, no decimos hasta terminar los números porque son infinitos. Pero sí hay varias acciones con diferentes tipos y por ello también hay juntas especiales para cada tipo de accionariado. Ahora, ¿qué pasaría si fuéramos, como en el ejemplo, 20 accionistas y los 20 estamos reunidos coincidencialmente en un momento y hay un punto determinado que ver? Bueno, si ya que estamos todos, de alguna forma
el requisito de la convocatoria lo podríamos regularizar, pero ya tenemos la presencia de los 20 aquí. Entonces sería una junta universal, porque los tenemos a todos. Tenemos un quórum. Es más, de repente hasta el punto que vamos a tocar es de pleno conocimiento de todos y de pleno acuerdo de todos. Entonces estaríamos hablando de un acuerdo unánime, que es en realidad lo que se espera en las sociedades. Pero debemos también tomar en cuenta que como somos diferente tipo de personas, complejas a su vez, hay diferentes tipos de criterio y por lo general no se dan acuerdos unánimes. Siempre se dan los acuerdos por mayoría. Ahora díganme, ¿es factible que una junta general se pueda dar solo con la presencia de un accionista, teniendo en cuenta que hemos hablado que las juntas generales deben tener un quórum, deben tener hasta cierto punto una formalidad en la convocatoria? Pero un momentito, se supone que si son mínimo 2 y dependiendo del tipo de sociedad hay más accionistas, en todo caso, ¿cómo se va a realizar una junta solo con uno? Pues sí se puede dar una junta con un solo accionista. ¿Cuál es el caso? La norma indica que si este accionista tuviera más del 50% del accionariado, es decir, fueran 2 personas. Creo que este ejemplo también ya lo hemos dado, pero para el caso de hablar sobre la acción y sobre la posibilidad de dar facultades. Pero lo podemos utilizar también en esta ocasión. Son 2 personas, una que tiene el 98% del accionariado y otra que tiene el 2%. Pero este que tiene 2% al día de hoy no lo ubicamos. Entonces, ¿es factible hacer una junta con este solo miembro, pero que tiene a su vez el 98% del accionariado? Respuesta correcta, sí, porque la norma nos indica que mínimamente debe tener el 50% para, a pesar de ser una única persona, puede en todo caso y debe y tiene la mayoría del accionariado. Entonces sí, efectivamente se hizo esta junta con esa sola persona tuvo que hacer de presidente, esa sola persona tuvo que hacer de secretario, para variar teníamos que mencionar al gerente general y él también era el gerente general, entonces todo, la suscripción y todo se hizo bajo su dirección. Es más, se sobreentiende que una vez que esta acta esté debidamente registrada en el libro de actas, no estamos hablando de un registro en específico, sino transcrita, vaciada al libro de actas, este debe ser certificado por el gerente general. Y da la casualidad que, como le decíamos, él también era el gerente general. Luego, esta certificación se tiene que llevar a registros e inscribir. Obviamente, si fuera el caso de ser materialmente inscribible. Y da la casualidad que él, que era el único, tenía esa capacidad de hacerlo. Es decir, la labor la hizo una sola persona, un solo socio, pero que tenía un accionariado superior a lo que indicaba la norma, que era el 50%. Seguimos entonces asistiéndonos de nuestras láminas. Dice, juntas generales. La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad. Lo hemos venido repitiendo desde el inicio de nuestra sesión. Los accionistas constituidos en Junta General debidamente convocada y con el quórum correspondiente. Efectivamente, los accionistas podrán emitir su voz y su voto cuando vean verificado que esa convocatoria se hizo bajo la regularidad de la ley, el estatuto o, si fuera el caso, lo que indique en específico para el punto que se va a hablar ese día. El quórum también, mayoría absoluta, mayoría simple o quórum simple, mayoría calificada y de acuerdo a la primera o segunda convocatoria. Luego dice que ese tipo de juntas van a establecer un acuerdo. Ese tipo de acuerdo al final va a ser de competencia de todos los accionistas. Tal es así que, no, hoy día no me toca ir, yo no voy, estoy enfermo, en fin. No, aunque tú no vayas, aunque tú no estés de acuerdo, aunque probablemente no estés en el país y no te hayan informado, no te haya llegado la comunicación, el acuerdo que se tome ese día en esa sesión involucra a los accionistas que forman parte de esa sociedad.
Dice entonces, todos los accionistas, incluso los disidentes y los que no hubieran participado en la reunión, están sometidos a los acuerdos adoptados por la Junta General. Entonces, como hemos venido viendo en nuestra asistencia de lámina, ¿no?, las juntas generales son la reunión de todos los accionistas. Estas juntas generales deben de tener una regularidad en cuanto a la convocatoria y al quórum. Estas juntas generales deben también tener en cuenta el tipo de acción que se tenga. Las acciones solo con voz, las acciones con voz y con voto, ¿no? Si estas juntas pueden ser especiales de acuerdo a este tipo de acciones, si las juntas son juntas obligatorias o son cualquier otro tipo de junta, si las juntas son universales porque la junta en sí se realizó con la totalidad de los accionistas, si de repente en estas juntas se van a ver cuestiones muy cruciales que necesitan en todo caso de un quórum, ya sea simple, un quórum calificado, un quórum que de repente necesite una mayoría absoluta, ¿no? Se tiene que también tener en cuenta que ¿acaso el tener muchas personas implica que tenemos una gran cantidad de porcentaje de acciones que puedan permitirnos realizar esa junta? No, se ha visto en el ejemplo que con la presencia de una sola persona, pero que tuvo más del 50% del accionariado acorde a ley, se ha podido realizar un acuerdo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Tampoco se puede tachar este tipo de acciones. Cuando me refiero a acciones, me refiero a realización de decisiones, ¿no? ¿Por qué? Porque cumple acorde a ley, no hay ningún inconveniente de que esta persona, siendo una única persona de los dos que son socios, pueda tomar, en todo caso, sobre una circunstancia, una decisión fundamentada que a posteriori va a repercutir también en el otro accionista. Hasta aquí lo que podríamos ver respecto de las juntas generales. Los espero para nuestra siguiente sesión. Muchas gracias.